Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo, Camila García, con mi compañero Sebastián Torres, le vamos a disertar sobre los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta. Como descripción clínica, los trastornos disruptivos están asociados al trastorno de déficit atencional con hiperactividad, de forma impulsiva y hiperactiva. Estos se unen y forman espectros de exteriorización, y esto da a su consecuencia los factores desencadenantes biopsicosociales. También los trastornos disruptivos en el año 2002, por la asociación, incluye afecciones que manifiestan el problema de autocontrol del comportamiento y de las emociones. Como diagnóstico de evaluación clínica, los criterios generales del DSM-5 y el CIE-10 dimos a conocer similitudes con respecto a estos manuales. Primero, en los criterios diagnósticos. El trastorno negativista desafiante, el primer criterio A, debe cumplir como mínimo 4 síntomas. El criterio B, el malestar consigo mismo el malestar tiene que ser consigo mismo o con terceras personas. Y el C, el comportamiento no aparece solo por otro tipo de trastorno relacionado. Y el CIE-10 lo define y lo explica. El trastorno explosivo intermitente, según el DSM-5, debe contar con 6 criterios y se encuentra en el CIE-10, pero solo no nombran. El trastorno de la conducta, según el DSM-5, tiene que tener 3 criterios y el CIE-10 lo define y lo describe y da a conocer sus síntomas. En la piromanía, según el DSM-5, debe cumplir con 6 criterios y el CIE-10 lo nombra y lo describe. Y la cleptomanía, el DSM-5 tiene 5 criterios y en el CIE-10 lo nombra como hurto patológico y lo define y lo describe. En los números de síntomas, el trastorno negativista desafiante debe cumplir como mínimo 4 síntomas. El trastorno explosivo intermitente debe cumplir como mínimo 3. El trastorno de la conducta tiene que haber de 2 a 3 episodios en el niño o en el adolescente, y la piromanía y la cleptomanía no lo especifica. En la edad de diagnóstico y meses de duración, el trastorno negativista desafiante, cuando los niños tienen menos de 5 años, debe tener todos los días episodios por 6 meses, y de 5 años o más debe tener episodios una vez por semana en 6 meses. En el trastorno explosivo intermitente, los niños menores a 6 años deben tener episodios 2 veces por semana en 3 meses o 3 veces en un periodo de 1 año. En el trastorno de la conducta, antes de los 10 años debe presentar de 6 a 12 meses, cumplir con 3 criterios, y para la cleptomanía y la piromanía no especifica. Las diferencias entre el DSM-5 y el CIE-10, la clasificación, el DSM-5 solamente nombra y define y describe los síntomas. El CIE-10 en los trastornos se encuentra más los nombres y el número del trastorno. En los especificadores de gravedad, el DSM-5 los clasifica a los trastornos entre leve, grave y moderado, y en el CIE-10 no se encuentra. En el DSM-5 contiene muchos ítems: el criterio diagnóstico, los espectadores, las características diagnósticas, la prevalencia, el desarrollo en curso, los factores de riesgo y pronóstico, los diagnósticos relacionados, diagnóstico diferencial y la comorbilidad, a diferencia del CIE-10 que no lo contiene. Y en cuanto a información,
El DSM-5 sí contiene información de los trastornos, da a conocer todo lo anterior mencionado, y en el CIE-10 hay muy poca información porque la mayoría de los trastornos solamente los nombra y los define. Para el diagnóstico y la evaluación clínica, describir los aspectos generales para su evaluación. Para evaluar un trastorno disruptivo en la infancia, hay que hacer primero una entrevista previa con quien se relaciona frecuentemente el niño, ya sea en el colegio, su familia nuclear, su familia extendida. Después, con esta información, el objetivo es recopilar lo más que se pueda y que sea más relevante para el caso. Y con el consultante se debe crear un ambiente de juego y también crear preguntas que sean de su interés. Se da el uso de diversos tests que va a permitir evaluar los aspectos adaptativos y desadaptativos de la conducta. También siempre va a haber un equipo profesional a cargo para tratar los pacientes que tienen diferentes trastornos. El profesional responsable es el psicólogo, que debe encontrar la mejor opción para el consultante o el paciente. El trastorno tiene desbordes de malos comportamientos en los menores. Primero, el niño contesta de mala manera, no obedece las órdenes de su figura de autoridad, ya sea sus padres o sus maestros o su cuidador, y también la pérdida de autoridad ante las personas que lo están educando. Las conductas pueden ser normativas para su respectiva edad, pudiendo ser transitorias de la infancia a la adolescencia, y en otro caso se puede lograr detectar rasgos en el niño y así se descartan las enfermedades patológicas, los síntomas y enfermedades. Bueno, para ayudar en toda la información anterior, existen los tests. Puse tres tests más relevantes en los cuales nos pueden ayudar, que primero es el VAS, que es un sistema de evaluación de la conducta del niño y adolescente. Es un test multimodal, está validado en Chile y está enfocado a niños de 3 a 18 años. Su objetivo es medir los trastornos de comportamiento en el aula y en específico la detección de impulsibilidad, el oposicionismo, lo disocial. El otro test es el SPERI. Este test tiene cuestionarios para la detección de comportamientos de niños y adolescentes. Es muy parecido al VAS, pero la única diferencia que tiene es que tiene 4 cuestionarios. Un cuestionario es dirigido a infantes de 8 a 11 años, el otro cuestionario es a adolescentes de 12 a 17 años y los otros 2 es uno para los apoderados y otro para el profesor. El tercer test es el SENA, que es un sistema de evaluación para niños y adolescentes de 2 a 18 años, y este test puede detectar los problemas emocionales de la conducta, de problemas interiorizados o exteriorizados. Para elaborar un diagnóstico diferencial se establecen otros tipos de trastornos que se expresan con síntomas muy similares. Uno de estos es el trastorno de déficit atencional con hiperactividad o el trastorno de ánimo, que puede ser la depresión o la bipolaridad. Estos se manifiestan de manera irritable en los niños, a diferencia del adulto, que es el desánimo. El trastorno de conducta puede compartir muchas características, pero el trastorno esclarece en psicotrastornos, que ya los había nombrado antes, y son comportamientos diferenciadores en los niños. En los trastornos disruptivos del control de impulso debe estar presente aquellos síntomas que es característicos como la violación y la vulneración de los derechos de las otras personas. El primer trastorno, voy a nombrar 3 en esta ocasión, son 5,
Es el trastorno oposicionista desafiante. Su comportamiento es la desobediencia y la oposición a la figura de autoridad. Este trastorno no manifiesta persistencia ni gravedad en los comportamientos antisociales presentes en los trastornos de conducta. El otro trastorno es el trastorno de personalidad. Estos sí son persistentes en el tiempo y sí pueden evolucionar si no se detectan a tiempo. Se caracteriza por la internalización del comportamiento en modo de relación consigo mismo y con los demás. Bueno, y como tercer trastorno está el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Como anteriormente lo habíamos dicho en el DSM-5 y en el CIE-10, se conoce principalmente por tener conductas impulsivas e hiperactivas. Este trastorno también no comparte una severidad o una transgresión de normas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo ahora le voy a hablar acerca de la etiología de los trastornos disruptivos. Principalmente tenemos que tener dos cosas en cuenta. Los trastornos disruptivos en el ámbito de la etiología tienen factores de riesgo diferenciales. Dentro de estos factores de riesgo está lo temperamental y lo ambiental. Lo temperamental se ve como la relación del problema con la regulación emocional, cómo la persona, cómo el niño, cómo el adolescente se regula emocionalmente. Y lo ambiental tiene que ver principalmente con un carácter de existencia de negligencia parental que es más común en adolescentes que en niños. Otra cosa importante también son los trastornos disruptivos que se presentan asociados al TDAH cuando existen desencadenantes biopsicosociales. Estos desencadenantes biopsicosociales se pueden observar en el consumo de sustancias, en familia disfuncional, en problemas socioafectivos y en predisposiciones familiares. Dentro de los factores que hay que tener a consideración es que existen ciertos catalizadores, ciertas conductas que pueden actuar como catalizadores de estos trastornos. Estas son conductas como el enfado, la actitud desafiante, la irritabilidad, el ser vengativo, ¿cierto? Tener actitudes vengativas o patrones repetitivos de agresividad. Hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que estas conductas pueden resultar un poco normales en ciertos niños o adolescentes. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta la frecuencia con la que se presenta esta conducta para denominar que es un trastorno. Aparte de la frecuencia, es la persistencia. Y cuando cuando se crea una generalización de un grado de generalización de situaciones y deterioros asociados. Bueno, dentro de los síntomas asociados en el trastorno negativista desafiante está el enfado, la irritabilidad, la actitud desafiante, ¿cierto? Esta actitud de siempre estar desafiando a una autoridad, actitudes vengativas, poca tolerancia a la frustración y tendencia a discutir. Dentro de la comorbilidad del mismo trastorno existen los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos mayores, en adolescentes mayor tasa de trastornos por consumo de sustancias, trastorno bipolar y trastorno de déficit atencional con hiperactividad. En el trastorno explosivo intermitente, los síntomas asociados son los pensamientos acelerados. Estos pensamientos acelerados, ¿cierto?, se da principalmente porque el niño tiende a pensar, ¿cierto?, de una manera demasiado rápida. Pasan sus emociones muy, muy volátilmente. Aparte de estos pensamientos, ¿cierto?, está la conducta agresiva y desproporcionada, la ira, la irritabilidad y las palpitaciones. Dentro de la comorbilidad están los trastornos depresivos, los trastornos ansiosos, en adolescentes mayor tasa de trastorno por consumo de sustancias, trastorno bipolar debido a las emociones intensas que presentan estos jóvenes o estos niños, y el trastorno antisocial de la personalidad. Dentro del trastorno piromaníaco, los síntomas asociados que vemos son el placer al consumar el incendio, la activación emocional al causar un incendio. Esto se ve principalmente cuando los niños, los jóvenes, bueno, esto se ve principalmente en jóvenes, en adolescentes, perdón, cuando sienten
se sienten bien o sienten cierta excitación al, al realizar un incendio o solo a pensar el hecho de que pueden producir un incendio. Por lo tanto, cuando ya aparece ese pensamiento, tienen una necesidad de consumar el hecho. Eh, Sienten curiosidad por el fuego y provocación recurrente de incendios intencionales. Dentro de la comorbilidad está la manía, el consumo de sustancias y ludopatía, los trastornos depresivos y el trastorno bipolar. Dentro del trastorno cleptomaníaco, que es el trastorno a sustraer cosas, ¿cierto? Los síntomas relacionados son la incapacidad de resistir fuertes impulsos. Es decir, estas personas tienen una baja capacidad, ¿cierto?, de controlar su impulso y de poder tener una cierta reticencia a realizar un hecho delictivo, o muchas veces ni siquiera lo hacen pensando en el hecho delictivo en tal, o sea, en sí, es como sienten una excitación al robar y necesitan realizar un robo. Esto mismo les provoca cierta ansiedad o excitación. Tienen sentimientos de placer o alivio al cometer el hecho y sienten culpa hacia sí mismos. Esto se da después cuando ya cuando tienen una cierta conciencia de lo que realizaron y empiezan a preguntarse de por qué realizan estos actos y empiezan a tener también una conciencia de que pueden ser arrestados, por lo tanto existe un temor a ser arrestados. Dentro de la comorbilidad está el consumo de sustancias, la depresión, principalmente la depresión mayor, y los trastornos de conducta alimentaria. Dentro de estos trastornos de conducta alimentaria, el que más se da es la bulimia nerviosa, principalmente por el hecho de que son personas que tienen poca capacidad, ¿cierto? Tienen una baja capacidad de controlar sus impulsos. Por lo tanto, esto se explicaría, ¿cierto? La bulimia nerviosa se explicaría porque al tener una baja capacidad de controlar los impulsos, sienten esa necesidad repentina de comer, ¿cierto? Y después tienen esta culpa y necesitan eliminar todo lo comido. Algo que se ve también en el síntoma en sí. O sea, perdón, en el trastorno en sí. Los trastornos de conducta, los síntomas asociados son las mentiras, hurto o engaños, holgazanería, vandalismo, agresión a personas o animales, incumplimiento grave de las normas. Dentro de la comorbilidad se ve el trastorno específico del aprendizaje, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo y bipolar y trastorno por consumo de sustancias. Bueno, dentro de las teorías explicativas, nosotros hemos elegido una de las principales, que es cierto que se puede ver en todos los trastornos, es el enfoque cognitivo-conductual. El enfoque cognitivo-conductual lo que hace es ver las conductas determinadas, ¿cierto?, por la forma en que niños y adolescentes perciben e interpretan situaciones en que se ven involucrados. Una de las estrategias del modelo principalmente es la modificación del estilo interpretativo del sujeto. A ver, dentro de este modelo, lo que tiende a hacer el terapeuta, ¿cierto?, es un poco reestructurar el pensamiento que tienen los jóvenes hacia el hecho. Y modificar, ¿cierto?, la interpretación que le dan los jóvenes al hecho. El enfoque está principalmente enfocado en el aquí y el ahora. Problemáticas influenciadas de aspectos cognitivos, modificación y reaprendizaje cognitivo del individuo. Bueno, las técnicas implementadas dentro de este enfoque es el establecer objetivos y metas. El terapeuta tiene que establecer ciertos objetivos y ciertas metas con el sujeto, ¿cierto? La psicoeducación sobre el problema a tratar o el trastorno que están tratando, darle a entender cuáles son las problemáticas que tienen estos trastornos, ¿cierto? Y cómo abordarlos, cómo llevarlos de la mejor manera. El entrenamiento de relajación progresiva abreviada, la desensibilización sistemática, que se da principalmente en trastornos en los que en los que existe cierto miedo, ¿cierto?, a realizar acciones. La reestructuración cognitiva, que si bien esta técnica es bien importante porque puede ser utilizada en la mayor parte de los trastornos que nosotros estamos viendo acá ahora. La reestructuración cognitiva ayuda, ¿cierto?, a que el joven o que el niño pueda detectar el pensamiento y cambiarlo y modificarlo, ¿cierto?, para que tenga una conducta que sea más acorde a lo normal en el fondo, o sea, a lo que está bien, no a una conducta disruptiva.
Y el autocontrol emocional, que es muy importante, ¿cierto? En los trastornos que tiene como un eje principal el poco control de los impulsos. La otra teoría explicativa es el modelo ecológico, donde el ambiente del individuo es el importante. Aquí tenemos tres sistemas que, que juegan, ¿cierto?, un papel bien determinante en el individuo. Tenemos el microsistema, el exosistema y el macrosistema. El microsistema es el nivel social más inmediato a la persona, es decir, sus padres, su hermano, la familia, ¿cierto?, que la familia nuclear, con la que convive el individuo en todo momento, eh, en su casa principalmente. El exosistema es todo lo que está, todos los estratos próximos, ¿cierto?, a la familia. Esto puede ser sus amigos, el entorno del colegio, etcétera. Y el macrosistema, que es la cultura que envuelve al individuo. Esto hay que tenerlo muy en consideración, porque la cultura, ¿cierto?, puede jugar un papel bien importante dentro del enfoque, ¿cierto?, que se le está dando, o a la mirada que se le está dando al trastorno. O sea, siempre hay que tener claro que todo ser, todo individuo está en una cultura o en un contexto, ¿cierto?, en un marco distinto. Por lo tanto, no, cuando se realiza una intervención, principalmente este sistema, ¿cierto?, hay que tenerlo bien en cuenta, o sea, tomarlo bien en cuenta porque la cultura del individuo, como el individuo, la cultura, ¿cierto?, va a influir mucho en el individuo. Y por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta este ámbito, es muy importante. El conjunto de creencias y normas sociales influyen en el comportamiento de los individuos dentro de su contexto social. Por lo tanto, siempre hay que tener, como ya decía, énfasis en el factor contextual, en el contexto, en el marco en el que se sitúa la persona. Eh, los tratamientos y metodología de intervención en el trastorno negativista desafiante, nosotros colocamos principalmente el programa de Russell Barkley, que consta de una serie de pasos, ¿cierto?, para poder tratar el problema. El principal paso es aprender a prestar atención positiva al menor. Este es un paso bien importante y que se le enseña a los padres para que ellos puedan prestar una atención positiva y no enfocarse tanto en lo negativo. Cuando hablamos de una atención positiva, estamos hablando de que no hay que confundir, porque no es que se le premie cierto, todas las conductas del niño, sino más bien que no tengamos tanto énfasis, que no se tenga tanto énfasis en las conductas disruptivas y también que se premie o que se le preste atención y que se le pueda dar a notar, ¿cierto?, cuáles son las conductas que el niño está teniendo de manera positiva, que el niño hace bien en el fondo. Otro paso es el usar el poder de su atención para conseguir que obedezca. Dar órdenes de forma eficaz, establecer un sistema de recompensa con fichas, castigar el mal comportamiento de forma constructiva. Esto también es un paso bien importante, debido a que hay que castigar, que se castigue el comportamiento, pero de una manera en en la que el niño aprenda del error, o aprenda, ¿cierto?, de su conducta disruptiva. Y ampliar el uso del tiempo fuera. Dentro del trastorno explosivo intermitente tenemos como principal herramienta la reestructuración cognitiva, que es para lograr identificar y cuestionar los pensamientos desadaptativos que está teniendo el menor o el adolescente. Con esto logramos reducir y eliminar la perturbación emocional. Esto, bueno, se utiliza, ¿cierto?, en el trastorno explosivo intermitente para lograr detectar también cuáles son los pensamientos que están gatillando la ira dentro del niño o del adolescente. Y poder, si bien poder detectar estos pensamientos, darle otro enfoque a lo que conlleva el hecho de tener una ira o una explosión, ¿cierto?, sin ninguna razón aparente, sin ninguna razón aparente. En este trastorno se utilizan los psicofármacos como el ácido valproico y existen tratamientos psicosociales también, que son el entrenamiento para padres enfocado en cambiar el patrón de la relación padre-hijo, entrenamientos de resolución de problemas y terapia multisistémica, centrada en los sistemas individuo, familia, ambiente.
Y por eso hay que tener bien en cuenta todo el sistema también y todo el contexto en el que en el que se está produciendo esta conducta que es desadaptativa. Dentro de los trastornos de conducta tenemos la psicoterapia cognitivo-conductual, que es la que ha presentado mayor efectividad, ¿cierto?, para tratar estos tipos de problemas. Eh, el uso de psicofármacos también, que son principalmente estabilizadores del humor. Dentro de la piromanía tenemos la psicoterapia individual. Si bien aquí en la piromanía no hay mucha información acerca de cuáles son las terapias que más que funcionan mejor, ¿cierto?, que son más eficaces y más eficientes, no hay mucha información acerca de esto, pero nosotros pudimos recabar cierta información sobre que existe una psicoterapia individual que es bien efectiva y que está enfocada en la eliminación del comportamiento incendiario principalmente. Es decir, que la persona deje de sentir una cierta excitación al consumar un hecho. Eh, la psicoterapia cognitivo-conductual también se ayuda mucho, o sea, ayuda mucho y principalmente, ¿cierto?, para reconocer cuál es el pensamiento que interrumpe en el momento dado de una cierta situación, o sea, de por qué la persona está realizando el acto que está realizando. La cleptomanía, está el uso de terapia cognitivo-conductual también. Una de las principales herramientas es la psicoeducación y el uso de técnicas de relajación progresiva. Esto principalmente se realiza con el fin de, de eliminar, ¿cierto?, o disminuir la ansiedad que la persona tiene antes de realizar el robo. Y también técnicas de detección de pensamientos, que estas técnicas de detección de pensamientos son principalmente enfocadas a cuando la persona detectar el momento preciso en el que la persona quiere o necesita realizar un robo. Bueno, dentro de la epidemiología tenemos a nivel global que el trastorno negativista desafiante, que es uno de los que tiene más datos, tiene una prevalencia de 3 a 8%, y es 2 a 3 veces más común en los niños y también puede aparecer desde los 3 años de edad. A nivel país tenemos la prevalencia de trastorno psiquiátrico en la población infanto-juvenil en Chile, no creo que se alcance a ver, pero principalmente lo que muestra la tabla acá es que este trastorno, los trastornos disruptivos en general, son los que más se presentan en la población infanto-juvenil en Chile, siendo los trastornos ansiosos un 8,3, los trastornos afectivos un 5,1, los trastornos disruptivos un 14,6, lo que lo hace bastante mayor y superior a otro tipo de trastornos. Y bueno, aquí hay otra tabla, ¿cierto?, que es un poco más detallada y que muestra cómo afecta por edad y cómo afecta en hombres y mujeres. En Chile, obviamente, el trastorno del comportamiento disruptivo es mayor en la edad de 4 a 11 años. Se da mucho más en Chile en la edad de 4 a 11 años. Y también es mucho mayor en mujeres que en hombres. Y el trastorno, dentro de los trastornos disruptivos, el que más se da, ¿cierto?, es el TDAH, que si bien en el DSM no aparece como tal en sí, o sea, no aparece dentro de los trastornos disruptivos, aún se le considera dentro de estos trastornos porque tiene una comorbilidad muy grande con los trastornos disruptivos. Y el trastorno oposicionista desafiante también tiene una tasa bien grande dentro de los mismos trastornos. Por último está la derivación, las redes de servicios de salud mental y psiquiatría de cada servicio de salud. Primero está la salud mental, COSAM, que es un centro de salud familiar de salud mental. El hospital de día infanto-juvenil. Este hospital tiene hospitalización de tercer nivel y ayuda a los niños que no tienen autocontrol consigo mismos o con terceras personas. Está el SAMU, que es el servicio de urgencias, o SAPU también se conoce. Bueno, las personas van cuando tienen crisis o situaciones que están fuera de control también, a modo de urgencia.
También está el Centro de Terapia de Comportamiento. Este centro es privado, ayuda al bienestar de la persona y a disminuir los problemas de ella. Como programa encontramos Chile Crece Contigo, es un programa para niños de 5 a 9 años. A las familias le ayuda a encontrar un diagnóstico y un tratamiento si sufre el niño de problemas de salud mental. El otro programa que encontramos es Chile Seguridades y Oportunidades, que es para niños de 10 a 19 años. Este programa tiene el mismo enfoque que Chile Crece Contigo, lo único que cambia es la edad. Y por último, el programa Abriendo Caminos. Este programa está dirigido a niños de 10 y 19 años que es cuando ellos tienen sus padres o sus tutores están privados de libertad. Y si este niño, infante o adolescente, tiene problemas de salud mental, el programa Abriendo Caminos los ayuda. Y por último, esta es la bibliografía, como después lo van a ver en el Power que vamos a subir, el mismo. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.